Muchísimas gracias, José, por la invitación. Gracias también a David, Tocayo. Y bueno, un honor compartir este espacio y estos pocos minutos que tenemos. El tema es amplio. He tratado de resumir más o menos 40 horas en 25 minutos, así que vamos a ver si lo logramos. Y vamos a empezar. Bueno, el tema, como ven, es el impacto y el retorno de la inversión en procesos de aprendizaje y cambio. Nosotros estamos como comunidad trabajando en procesos de facilitación y que, por un lado, pueden estar enfocadas hacia el aprendizaje y, por otro lado, a procesos de cambio a nivel de personas, de equipos u organizaciones. Entonces, siempre la pregunta que está de por medio es, bueno, al final de todo el esfuerzo que hemos hecho, ¿cuál es el resultado? Y en ese sentido, esta metodología lo que nos va a permitir es tener una visibilidad de qué podemos hacer para que nuestros proyectos tengan el mejor impacto posible y también entender que esto es un proceso evolutivo que puede mejorarse en el tiempo. Estos son los 5 temas que vamos a tener. Bueno, una breve introducción, una visión de la metodología ROI. Dentro de la metodología hay un tema importante que es el análisis de datos, que vamos a verlo muy rápidamente, un esquema de cómo generar un reporte, porque al final del día todo lo que ustedes hagan necesita ser compartido, socializado, discutido para que sus patrocinadores pues miren cuál es el resultado de la gestión que se ha hecho y ciertos criterios para implementar. Entonces, una pregunta inicial. Conociendo el retorno, ¿vale la pena el esfuerzo? Esta es una pregunta que se hacen todos los inversionistas en el mundo y nosotros como personas en muchas decisiones que tomamos, pues hacemos esta pregunta, ¿no? Queremos de alguna manera entender cuál va a ser el beneficio que vamos a tener antes de arrancar con un trabajo. Y esto tanto en ámbitos profesionales, laborales, como en ámbitos personales. Así que les invito a que se hagan esa pregunta todo el tiempo para generar conciencia acerca de cuál es su apreciación con respecto al valor que tienen las cosas y en función de eso, qué decisiones toman. Antes de entrar en materia, bueno, es importante que ustedes sepan que esta metodología no es inventada por mí. Esto tiene un bagaje muy largo, tiene más de 60 años de historia. Y hay un instituto en el mundo que se llama el Instituto ROI, que fue fundado por el doctor Jack Phillips. Él es un autor de más de 75 libros. Su instituto hace publicaciones todos los años de investigación y trabajan muchísimo en la arena de la analítica. ¿Eso qué quiere decir? Que más allá de teorías, conceptos, se trata de probar, ponerlos en acción y probar si realmente esas ideas y esas hipótesis funcionan. Nosotros como Corporación Elite, bueno, somos el representante del Instituto ROI aquí en Ecuador y ofrecemos estos entrenamientos, certificaciones y consultoría. Así que vamos directo al tema. Muchos de nosotros ya hemos estado familiarizados con el modelo de Donald Kirkpatrick, que este es un autor que a finales de los años 60 publicó un libro que hablaba específicamente sobre la necesidad de evaluar los procesos de capacitación y mirar cuál es la efectividad de esos procesos de capacitación. Porque él en su investigación lo que detectó es que, claro, pudieron haber muchos programas, por ejemplo, que tuvieron excelentes evaluaciones. La gente estaba satisfecha, contenta, pero pasaban unas semanas o unos pocos meses y realmente no se generaban cambios. Y bueno, yo creo que todos posiblemente hemos sido testigos de esa realidad. Por lo tanto, él propuso este modelo donde generó 4 niveles que están ahí. El primer nivel es la reacción, el segundo el aprendizaje, el tercero los comportamientos y el cuarto nivel son los resultados. Jack Phillips lo que hizo fue adoptar este modelo, incrementar un nivel, que es el nivel de retorno de la inversión, pero no solamente hizo eso, sino que lo reestructuró completamente, porque en el caso del Instituto ROI no estamos hablando solamente de evaluar algo, sino de gestionar algo. Cuando hablamos de gestionar algo, involucramos
desde las etapas iniciales, desde el momento en que ustedes planifican, desde el momento en que ustedes diseñan algo con el objetivo de lograr un resultado esperado por su cliente, por sus participantes, por sus organizaciones. Y en ese sentido, vamos a identificar unas necesidades, a definir los objetivos, a planificar, y conforme se ejecutan nuestros programas, pues tener la posibilidad de asegurar que estamos yendo en el camino correcto. Y si es que no es así, ¿cómo logramos mejorar nuestro proyecto para lograr esos resultados deseados? Ese es el trabajo que hizo el Instituto Roy. Brevemente, para quienes no están familiarizados, voy a recorrer un poquito cada nivel y de qué se trata para entrar en materia y luego ir profundizando hacia otros lados. El nivel número 1, que habla sobre la reacción, se preocupa sobre dos aspectos. El primer aspecto es la satisfacción. Es importante que nuestros participantes en los procesos grupales, en procesos de formación, al final de la actividad, pues tengan hasta cierto punto una carita feliz, que se sientan satisfechos, contentos, motivados con la experiencia que han tenido. Y esto, conectando con el charla anterior, pues toca ese cerebro reptiliano, emotivo, motivacional, que es un primer escalón, porque esto al final del día va a despertar en la gente el interés y posiblemente la disposición a aplicar a futuro lo que estamos aprendiendo. El segundo punto en la reacción tiene que ver con la relevancia. ¿A qué nos referimos con la relevancia? Que el contenido de lo que hacemos tenga utilidad y tenga relación con nuestras prácticas o actividades de trabajo o lo que vayamos a hacer a futuro. Porque yo puedo pasar un gran momento, nos vamos a una gran fiesta, tuvimos un momento de entretenimiento increíble, pero al final del día llego el día lunes y no cuento con nuevas herramientas, no cuento con nuevos conocimientos que me ayuden a mejorar mi desempeño. Entonces, claro, tuve satisfacción, pero mi desempeño al final del día, si no tuvo ese contenido una relevancia con mi trabajo, pues se quedó ahí y hemos perdido un poco esa posibilidad de mejorar nuestro impacto en ese lado. El segundo nivel es el aprendizaje. ¿Cómo nosotros como facilitadores nos aseguramos que estos equipos, estas personas adquieran nuevas habilidades o mejoren las que ya tienen? ¿Cómo incrementan sus conocimientos o cómo se modifican ciertas actitudes? En ese sentido, quizás la palabra más simple es cómo generamos estos cambios. Aprender es cambiar. Si yo no he cambiado de alguna manera mis habilidades, mis conocimientos, mis actitudes, simplemente puedo decir que el aprendizaje no ha existido o ha sido un aprendizaje que se ha esfumado en algún espacio desconocido. Por lo tanto, vamos a tratar de diseñar nuestros programas para que no solamente haya satisfacción y que la gente quede contenta, sino que realmente se haya generado un cambio a nivel del aprendizaje en esas variables. El tercer nivel es el comportamiento. El comportamiento tiene que ver con lo que hace la gente una vez que regresa a su espacio de trabajo. Y por ese lado, lo que vamos a topar ahí es el concepto de la transferencia. Ese es el concepto quizás que determina el éxito de nuestros procesos de aprendizaje con la posibilidad de que esto se aplique en la vida real. Entonces, ¿cómo logramos que nuestros participantes apliquen, utilicen esas habilidades, conocimientos o comportamientos nuevos dentro de sus espacios o actividades del día a día? Esto como facilitadores puede ser algo que lo podemos sentir como lejano, porque a veces podemos decir, por ejemplo, nosotros trabajamos con un grupo y cuando ya regresan nosotros al trabajo, nosotros como facilitadores no tenemos control sobre qué hacen ellos en sus espacios laborales. Además, tampoco tenemos control sobre las condiciones que rodean a estas personas. Por lo tanto, lo que sí tenemos control es en nuestra posibilidad de planificar las actividades, nuestra posibilidad de llegar a acuerdos con nuestros patrocinadores, clientes, acuerdos con los participantes, para que ellos tengan la posibilidad de aplicar esto y realmente generar un cambio ya en su desempeño. Entonces, el nivel 3 tiene que ver David, con mirar en la realidad cómo mejora mi desempeño. David, mira, alguien nos pregunta
Alguien nos pregunta en el Facebook Live si es rentable los programas de facilitación. De repente les puedas contestar un poco para ir abriendo más el tema, ya que están haciendo esta pregunta en vivo. Perfecto. Depende del programa. Pueden haber programas que son muy rentables, pueden haber programas que tal vez no, pueden haber programas que tienen un ROI negativo. Eso depende del programa y ya vamos, les pido un poquito de paciencia porque ya nos vamos a entrar en un ejemplo de cómo podemos responder a esa inquietud. Aquí, Ok, bien, entonces paciencia para quien está preguntando eso. por Más favor, adelante más el criterio información. básico, Perfecto. está anclado a esta palabra, depende. ¿Depende de qué? Depende de Ok, cómo nosotros construyamos nuestro proyecto. De eso depende. listo. Listo. Entonces, en el nivel 4, ¿qué sucede? Una vez que las personas ya están en su trabajo y en teoría, algunas van a empezar a mejorar su nivel de desempeño. Ese desempeño, si está eh, bien identificado y tiene una relación causal con los resultados, pues debería mejorar en alguna medida esos resultados. Esos resultados tienen que ver con datos cuantitativos o cualitativos. Por ejemplo, hacer las cosas en menos tiempo, vender más, mejorar la productividad, ahorrar, reducir desperdicios, etc. Y en esa medida, pues nosotros en las organizaciones podemos mirar si es que esos indicadores de esos resultados cambian, mejoran. Y con eso tener una evidencia de que algo está sucediendo en nuestro programa, nuestro proceso, tuvo influencia sobre ese resultado. Como ven, esto tiene una cadena, es una cadena de consecuencias, no es algo que sucede aleatoriamente, sino que necesita un diseño, una planificación, una construcción, que además no es de una solamente, es una construcción colectiva entre todos los involucrados. Y por último, si es que hay un resultado, obviamente van a haber resultados intangibles que dentro de la metodología ROI se recomienda no convertirlo en valores monetarios, y otros resultados que son cuantitativos, como por ejemplo las ventas. Si yo obviamente veo que sube mi nivel de ventas de la organización, eso sí puedo fácilmente convertirlo en una rentabilidad, y calcular o estimar una rentabilidad. Medirlo. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos a hacer unos 20 segundos nada más. Yo les voy a pedir que quienes están escuchando esto piensen en un proyecto que están realizando, su programa de facilitación, su curso, Ok. etcétera, y que escriban en no más de 5 palabras cuál es el valor que ustedes creen que su proyecto está entregando al momento o entregó en su momento a los A ver, vamos a participantes. ver la 20 participación segundos. por Vamos acá. a ver qué dice la gente. Vamos a ver la participación por acá. De repente alguien que dice, porque aquí vamos a entrar a un tema súper interesante que vamos a ver la parte numérica, ¿no? Vamos a ver qué tan rentable puede ser, no solamente para el tema por la facilitación, sino también a la empresa que se le está brindando el servicio, ¿no? Porque es un tema de seguimiento y efectivamente ver que la compañía tenga ese retorno con sus empleados, tenga ese retorno para su productividad, como tú decías, mejorar procesos, mejorar tiempos, ahorrar recursos. Vamos contestando entonces, quienes están conectados aquí en vivo, cuáles serían aquellas palabras que agregan valor a su facilitación. En Sí, forma específica, el valor que sí. entrega tu proyecto a tus participantes, en máximo 5 palabras. Bien, mientras van contestando, yo te podría decir, por ejemplo, David, que uno de esos valores debería ser también un tema de competitividad, pues yo creo que varios de los comportamientos de los colaboradores o las competencias que el trabajo en equipo son valores que también inclusive van alineados a los valores de la compañía, ¿no? Muchas veces se alinea el tema de la facilitación acorde a los valores de la compañía. Y entre estos, pues tenemos varios, de trabajo en equipo, el tema de competitividad o disciplina, el liderazgo, el enfoque a servicio o el enfoque a resultados. Serían Perfecto. algunos de los valores. ¿Tú qué opinas respecto a eso? Sí, o sea, el valor puede ser Tiempo de descrito en calidad términos. de vida, dice alguien por acá, perdóname, el aprendizaje con experiencia, ¿no? Que también está enfocado. Alegría, enfoque de equipo,
Son algunas de las cosas que la gente está diciendo. Muy bien, perfecto. Vamos a ver entonces cómo podemos expresar ese valor. Por un lado, tenemos estos términos cualitativos. Por ejemplo, vamos a decir, bueno, mi programa ha mejorado el trabajo en equipo, mejoró la comunicación. Mi programa apoyó a la productividad, que quizás son términos todavía un poco gruesos. De otro lado, la metodología lo que trata es de ver cómo podemos evidenciar también ese valor en términos cuantitativos. Entonces, aquí les voy a presentar un ejemplo pequeño. Este es un ejemplo real de una empresa del sector de salud aquí en Ecuador, que es una empresa que tiene más de 6,000 empleados. Aquí por ejemplo, cogí esto porque todos estamos familiarizados con Excel. Una vez todos han usado esta herramienta y ellos crearon un curso de Excel para 45 personas en modalidad virtual. Y miren, esencialmente la metodología ROI lo que hace es al final del día tratar de llegar a identificar cuantitativamente cuál fue la utilidad y la contribución económica que pudo generar un programa. Aquí tenemos en la parte de costos, el primer eje que necesitamos indicar son todos esos factores que podemos nosotros costear en nuestro programa. Por ejemplo, en este caso sencillo de un programa Excel, tenemos el valor que cobra un instructor por hora. En este caso, este equipo usaba Teams como una herramienta para conectarse y recibir las clases. Las horas hombre, ¿a qué nos referimos? Cada participante usaba unas horas de trabajo en el curso y esas horas yo las puedo costear de acuerdo a su costo empresa y tener un promedio de cuánto tiempo la empresa además está pagándole a la persona por haber asistido al curso. En este caso había un diseñador que hacía una publicidad y unas horas de coordinación de recursos humanos. Todo esto fue costeado no por una persona, sino por un equipo con datos estimados de su nómina y demás. Y aquí tenemos un costo globalizado, $2,400 por ejemplo, ¿no? En el otro lado, después de haber tenido esa tabla de costos, tenemos la tabla de beneficios. A veces es complejo, esta parte es compleja, a veces decir, bueno, ¿cuál es el beneficio que me puede generar? En este caso, por ejemplo, un programa Excel. Entonces, a pesar de, aunque ellos digan, bueno, voy a hacer mejor las cosas, llegaron a determinar, por ejemplo, uno de los beneficios importantes para ellos era ahorrar tiempo. Un informe me demora, o me puede demorar 3, 4 horas, y después de haber aprendido a hacer una macro, una tabla dinámica, ese tiempo se redujo sustancialmente. Entonces, en lugar de demorarme 3, 4 horas, me demoro posiblemente 1 hora o menos haciendo el mismo trabajo. Para las personas que saben un poquito de nómina, saben que eso es dinero. Eso es dinero para la empresa y para un grupo de 45 personas, este ahorro de tiempo en un año representa aproximadamente $57,000. Entonces, Wow. solamente con esa variable ya tenemos un ahorro importante, porque esas personas, al liberar ese tiempo, pueden dedicarse a hacer otras cosas. Así Pueden es. generar los proyectos, o al final del día podría suceder que la empresa se da cuenta que tal vez no necesito 45 personas, que tal vez con 20 hago lo mismo. Una decisión un poco dura, pero puede suceder. Entonces, ¿qué pasamos? ¿Qué miramos aquí? Que ya podemos tener una visibilidad monetaria con respecto al beneficio de un curso tan sencillo como ese. Pero ahora la metodología les dice, ok, no nos emocionemos tanto, porque la pregunta que te hace es, ¿cómo sabes que esos $58,000 de ahorro responden únicamente a tu programa de Excel? ¿Por qué no pudieron participar otras variables que influyen sobre ese resultado? Como por ejemplo, ¿qué tal si el jefe de área les dijo a los muchachos, chicos, si ustedes no mejoran, pues voy a tener que reducir el personal del equipo? Entonces la gente ante una advertencia de quedarse sin trabajo posiblemente cambia su comportamiento, Se adapta. produce más, entonces posiblemente hace las cosas de otra manera. Entonces, esa es la lógica que utiliza la metodología ROI, ser muy conservador y prudente, tratar de identificar esas otras causas, y en ese sentido lo que vamos a hacer es ponderar y decir, bueno, tu programa de Excel, ¿en qué porcentaje crees que contribuyó a este resultado? Esto no lo hace una persona, lo hace un comité. Hay varios métodos para hacer esto, pero en este caso
se llegó a un consenso de un 67%. Entonces, yo creo que ese resultado no se debe solamente al programa de Excel, sino a otras variables, pero mi programa de Excel sí tuvo una influencia importante en esto. Y hace una segunda pregunta. ¿Qué tan seguro o segura estás de esa estimación? ¿Qué tanta confianza tienes en esa estimación? Entonces aquí, para ser más prudentes aún, yo digo, bueno, no confío 100% en eso. Llegaron a un consenso, confiamos en un 77%. Y ahí, como ustedes ven, vamos a tener un porcentaje ajustado del 52%. ¿Qué quiere decir eso? Que de esos $58,000 de una estimación del beneficio, pues yo prácticamente lo bajo casi a la mitad y tengo $30,000 de beneficio estimado. Con ese dato, que quizás ya es más conservador, yo ahí sí entro a calcular el ROI. Entonces, el ROI tiene dos fórmulas. Del uno, el beneficio, el índice costo-beneficio, donde dividimos los beneficios para los costos y nos da un numerito que en resumen nos dice, por cada dólar que tú has invertido en tu programa de Excel, ¿cuántos dólares están regresando a la compañía? Entonces, en este caso, como ustedes pueden ver ahí, tenemos $12 que están regresando por cada dólar que ustedes invirtieron en su programa. Y en la fórmula del ROI, que es bastante sencilla, tenemos el beneficio menor del costo dividido por el costo y reemplazamos datos y esto nos da un espectacular ROI de 1,162%. Ahora, David, tenemos unas preguntitas. Sí. Sí, alguien nos dice también que según Lifestyle, solo el 5% de los coaches graduados llega a vivir del coaching. ¿Qué porcentaje de facilitadores viven únicamente de la facilitación grupal? Contestamos así algo breve porque tenemos otras preguntas más en cola antes que se nos acabe el tiempo. Sí, no, eso amerita realmente una investigación mundial. No me atrevo a decir un dato en ese sentido. Vamos a avanzar. Les ofrezco investigar en todo caso para poder responder ese dato. No Perfecto. Tenemos una siguiente pregunta antes que continúe. Se nos vaya esta pregunta. ¿Cuáles son las variables cuantitativas más frecuentes en los programas de capacitación en competencias blandas? A ver, en competencias blandas no hay variables más frecuentes. Aquí la idea es que ustedes puedan balancear, definir cuáles son esos resultados cualitativos que va a generar mi programa y también buscar y lograr identificar con qué indicadores duros o cuantitativos se puede conectar esto. Entonces, esa respuesta hay que buscarla dentro de la organización y cómo mis habilidades blandas impactan sobre los resultados de mi trabajo o de mi departamento. Excelente. Aquí, bueno, yendo en Tenemos 6 minutos, David. Sí, correcto. Tenemos esta pirámide del aprendizaje que esencialmente nos dice que hay una causalidad. Nosotros, si diseñamos bien nuestros programas, vamos a tener una mejor posibilidad de reacción. En el primer nivel, esa satisfacción. También los resultados del aprendizaje van a mejorar. Si mejora mi aprendizaje, mejora mi aplicación. Si mejora mi aplicación, mejora mi impacto. Y si mejora mi impacto, tengo una mayor posibilidad de tener un ROI. Como les había dicho, el ROI, lo menos importante es el Excel que vimos hace un momento. La metodología ROI no busca que ustedes generen un cuadrito con costos, beneficios y calculen un dato numérico, sino que ustedes puedan manejar un modelo de procesos que les ayude a planificar, definir objetivos, ejecutar su programa apropiadamente y ahí sí evaluar. No tiene ningún sentido que ustedes traten de medir un ROI con algo que no está bien planificado. Entonces, el modelo B arranca de primero entender las necesidades y esas necesidades van desde necesidades de negocio hasta las necesidades individuales. Una vez que hemos entendido bien esas necesidades, vamos a colocar objetivos con indicadores y luego sí diseñamos nuestros programas y evaluamos. Lo importante aquí y el tip que quisiera que se lleven es que empiecen con necesidades nivel 4 o nivel 3. Cuando su cliente les dice, yo quiero un team building porque veo que la gente está desmotivada, no sé, creo que necesitamos un empujón y que la gente se llene de energía, etcétera, etcétera. Ok, está bien escuchar esos comentarios, pero lo que necesitamos preguntarle a la organización o al cliente es decir, ok, de todo lo que usted me dice, ¿cómo cree usted que esto está impactando
en el rendimiento de su área o en el rendimiento de su empresa, qué indicadores de negocio son los que están en problemas y cómo lo que queremos hacer va a mejorar a través de la intervención que usted me está solicitando. Entonces, de esa medida vamos a empezar a conectar las necesidades con los programas, en este caso, por ejemplo, de habilidades blandas que queremos hacer. Y con eso vamos a poder definir objetivos que sean mucho más concretos y realistas en ese lado. Los objetivos son muy poderosos. Por ejemplo, aquí tienen un ejemplo rápido. Yo voy a necesitar a nivel de evaluación definir qué porcentaje de satisfacción quiero lograr. Ustedes pueden decir, yo quiero un 80% de satisfacción y un 90% de relevancia. En aprendizaje, quiero que al menos las personas saquen un 85% si es que aplico una prueba tradicional. Si es que hago simulaciones o juegos o actividades donde tengo un tipo assessment center, etcétera, pues voy a evaluar y voy a tener también la necesidad de definir una calificación. ¿Qué cantidad de gente va a aplicar esto en su trabajo, en nivel 3, y cómo lo voy a monitorear? Esto posiblemente voy a necesitar la colaboración de los jefes y de los mismos participantes. La ventaja es que ahora tenemos herramientas en línea que nos ayudan a recoger esta data. Si esto hubiera sido hace 20 años, pues realmente era un camino muy duro. Ahora la tecnología nos ayuda muchísimo. Resultados. Muchas organizaciones ya tienen indicadores. Si es que yo no tengo indicadores, pues ahí me toca un trabajito de construir un poco esos indicadores en mis procesos o en mis áreas para detectar cómo han cambiado. Y por último, el ROI, que ya vimos en el ejemplo del Excel, cómo podemos estimarlo, ¿no? Y con eso sí, ya recojo y comparo qué está sucediendo versus los objetivos que nos planteamos y el diseño del programa que vimos. Como vemos, aquí hay de fondo esa famosa filosofía de administración por objetivos que tiene ya décadas de décadas. Y los OKR que Google lo está promocionando en base a una investigación no es más que lo mismo que estamos hablando. Lo importante es que nosotros podamos conectar nuestras iniciativas de facilitación de nuestros proyectos con el desempeño y los resultados del negocio. Aquí, bueno, es lo mismo que ya hemos hablado. Básicamente, ese es el tema. Ahora, la metodología para cerrar esta parte, la metodología es sencilla. Una vez que ustedes tienen, o conforme tengan su programa, su propuesta de facilitación, pues paralelamente planifiquen cómo lo van a medir. Entonces, aquí hay unos pasos cortos que dicen, planifico la evaluación, y para planificar yo voy a tener que definir objetivos e indicadores en cada uno de los niveles. Voy a tener que desarrollar ciertos instrumentos, porque para recoger información esto no es así de la nada, sino voy a necesitar generar encuestas, ciertos cuestionarios, etcétera, que no necesitan ser enormes, pero lo más livianos y prácticos posibles, e ir recogiendo los datos en cada momento, ¿no? En el momento de la reacción, en el aprendizaje, la aplicación, el impacto. Y una vez que tengo estos datos, pues los vamos procesando, así como hicimos en el caso del curso de Excel. Y lo importante de esto es que, bueno, generemos un informe, socialicemos y que también entendamos que esta es una metodología adaptativa. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un programa que posiblemente puede durar un año, por ejemplo. Entonces, si yo hago esto en el primer mes o segundo mes y tengo esta información, esto me va a permitir retroalimentar y ajustar y hacer cambios que mejoren el impacto y el rendimiento de mis iniciativas. Es importante que no lo vean como algo que está congelado, sino como una herramienta que me va a ayudar a mejorar el desempeño de mis proyectos. Ok, entonces ese es el punto. No sé si es que hay preguntas por el momento. Okay, vamos a ver si hay más intervenciones. Ok, mientras tanto. La metodología también... Sí, David. Bueno, por aquí preguntan si es que existe una diferencia marcada entre capacitación y facilitación. ¿Y cuáles serían las limitaciones para objetivos de los procesos? ¿Cuántos objetivos deberían tener? A ver, la diferencia entre capacitar y facilitar. Capacitar trabaja... Con esta cerramos. Incrementar habilidades, conocimientos, destrezas, son procesos estructurados de corto plazo, y normalmente el rol del capacitador es un rol donde su influencia es más directa. En el caso de la facilitación, el facilitador es alguien que acompaña.
es menos directivo, lo que hace es poner las condiciones para que el mismo grupo camine y llegue a sus definiciones. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, De acuerdo. en ambos casos y en ambos contextos, sí voy a necesitar primero saber cuáles son las necesidades que tenemos que atacar. En base a esas necesidades, en ambos casos necesito definir objetivos y resultados a lograr. Y en ambos casos necesito saber qué tengo que medir y si es que he cumplido o no con esos objetivos que perseguí. ¿Cuántos objetivos? Eso depende del tamaño del programa y depende del caso. Genial. Para cerrar, David. Bueno, para cerrar, simplemente que ustedes puedan revisar esta herramienta y la puedan adoptar como una filosofía de mejoramiento del desempeño. Esto no es medir por medir. Esto es una herramienta que me permite gestionar las cosas desde el momento más temprano en el que nosotros podemos empezar a diseñar nuestro proyecto, planificarlo, entender que también durante la ejecución yo puedo hacer ajustes, puedo hacer mejoras de tal manera que mi intervención tenga un mayor impacto y posiblemente un retorno de inversión. Y al último, sí, echar números y ver qué ha sucedido. Y entender que al final del día esto es una estimación, que puede tener un margen de error, sí puede tener un margen de error, pero es preferible tener algo a no tener nada. ¿De acuerdo? Por último, bueno, ahí nos pueden seguir. Igual les voy a pasar un enlace que ustedes lo podrán compartir. Quienes deseen, pues les puedo compartir. Muchísimas gracias. Un caso de Roy para que lo tengan de inicio a fin y que les sirva para su trabajo.